Ya, perfecto. Comenzamos nuestra segunda parte de la clase de hoy en esta suerte de clase, no clase, o programa televisivo, pero o no televisivo, programa de radio, pero sin escuchas. Es bastante tragicómico. Prefiero ver el lado cómico que lo trágico. En la clase anterior estuvimos haciendo esta suerte de transición a la tercera unidad, ¿no es cierto? Y nos habíamos quedado con algunas preguntas. Y comentábamos lo importante de hacerse preguntas, sobre todo en este contexto. Es mejor moverse con este método mayéutico que quedarse con la certeza, porque las certezas te dejan en un status quo y no hay cambio, porque es confortable. Por ejemplo, ¿por qué no cambiar de trabajo? Ah, es que llevo muchos años, es lo que sé hacer. Salir de esa zona de confort siempre es muy fácil, pero ahora el ambiente te está obligando a hacerlo. Por ejemplo, en mi cercanía con la tecnología ahora es por sobrevivencia. O sea, o haces clases asincrónicas o no las haces. Entonces, desde mi zona de confort analógica tuve que aprender Zoom, tuve que aprender un montón de otras técnicas para poder hacer estas clases. E igual tengo la ayuda de Jorge, pero la gracia es que me permite su ayuda, hacer la clase con la tranquilidad de que sé que él va a grabar. Y así solamente me concentro en los contenidos, en poder hacer el PPT coherente con los objetivos del programa, el poder hacer esta clase y darle un valor agregado que no solamente sea la lectura de la presentación que ustedes tengan en mi aula, porque en ese caso bastaría con grabar el audio en el PPT y ahí ustedes ya tienen ¡zas! Clase completa. No es la idea. En esta clase sincrónica tributo o hablo de los contenidos que están en el PPT, pero también le damos otra perspectiva, como en la clase anterior que hablaba de Bauman, y leí una cita de Bauman. Ahora desarrollé más a Kant, y a todas luces no es la presentación per se. Cuando hablamos del entorno, y siempre pensando en planificación, es necesario recordar que lo que uno lo observa, y que esa observación es propia del sujeto, es propia de ustedes, es propia mía, por tanto es subjetiva. Y uno, cuando hace ese ejercicio, lo va tiñendo, lo va permeando con sus propios valores, miedos, dudas, con su propia subjetividad. Por eso es importante que este análisis de ese entorno que ustedes hagan sea lo más objetiva posible, que incluyan a los otros. Es muy fácil quedarse con la percepción propia, es decir, como comentábamos la clase anterior, o la parte 1 de esta clase, que acaba de ser grabada, en donde yo contaba la experiencia vivida en la UTEM, cuando estábamos haciendo la planificación estratégica de la carrera y del departamento, y yo le preguntaba a mi jefatura qué pasaba si había un despido. Estamos hablando de recursos. Y mi jefa en ese momento me dijo que no era factible, cosa que sí sucedió después. Pero obviamente la respuesta que me dio mi jefa era porque estaba hablando desde su subjetividad. Eso quiere decir que ella no creía que iba a existir un despido. Pero yo estaba consultando también desde mi subjetividad y yo ya había estado mapeando el entorno de que habían posibilidades de despido, cosa que se concretó. Entonces, este mapeo, que yo les digo, mapeo viene de mapa, ¿no es cierto? Cuando uno ve un mapa empieza a distinguir lugares, zonas geográficas,
cuando uno hace esta revisión del entorno, hace eso, ¿no es cierto? Y uno va diciendo, estos son los indicadores socioeconómicos, estos son los culturales, estos son los legales. Yo hace media hora dije unas cifras siniestras, pero reales, en torno al PIB, al desempleo, a nivel latinoamericano, y también chileno. Esos datos son necesarios, dolorosamente necesarios, para revisar ese entorno. Además, también es importante conocer los valores que tiene la organización. Y además hay otro tema que es no menor, que son los liderazgos. Aquí yo estoy deslizando una materia en la cual he estado revisando en los últimos tópicos y que se lo comentaba con mucho agrado a Jorge, que estaba estudiando este tipo de liderazgo, que es el liderazgo adaptativo. El liderazgo adaptativo es un proceso que tienen las personas de liderar los cambios, pero desde el contexto. Bajo la mirada del liderazgo adaptativo, todos pueden ser líderes. Es necesario que lideren porque en la espera de un mesías o de un héroe pueden suceder muchas cosas. Y el claro ejemplo de las personas que están trabajando en las ollas comunes, las que están trabajando en distintas organizaciones, es una suerte de liderazgo adaptativo, porque se están adaptando a estas coyunturas del entorno. ¿Qué es la pandemia? ¿Qué es la cesantía? ¿Qué es la dura y la dureza, la desconfianza, el mal manejo de las autoridades, no digo de los alcaldes, sino de la organización central, tanto ministros como subsecretarios, forman parte de una élite que no tiene certeza, que no tiene conocimiento del entorno. Y por eso Mañalich hace un tiempo dijo que no sabía o no conocía que existieran los problemas que estaban planteando los alcaldes de pobreza, de hambre, hambre que yo escuchaba esa palabra de manera permanente en la década de los 80, cuando también había muchas ollas comunes, pero esas ollas comunes estaban al amparo de la iglesia. Fue la iglesia la que trabajó el tema de los derechos humanos, la Iglesia Católica, y las ollas comunes, bajo la figura de la Vicaría de la Solidaridad. Pero ahora la iglesia está perdida en su propio limbo. Entonces el liderazgo adaptativo justamente se centra en que las personas tienen que liderar. Han hecho una suerte de diagnóstico y tienen que trabajar esos cambios. Y pasar de la queja a realizar el objetivo. En este caso es sobrevivir. Sobrevivir. El sistema educativo tampoco se está haciendo cargo. Y ustedes se dan cuenta y también lo lamentan de que ven los cambios, pero la malla está quieta. Pero además, en general, la queja de ustedes está más centrada en lo cognitivo, en lo que ustedes quieren aprender. Más habilidades técnicas, en el fondo. Pero también es importante lo que ustedes aprendan por sí solos, que es el autoaprendizaje. Ya lo he dicho en las presentaciones anteriores, las clases sincrónicas tienen objetivo, pero las asincrónicas, el objetivo es empoderarlos a ustedes para que en base a las lecturas, a la escucha, ustedes tengan dudas o les generen conocimientos propios.
en base a las materias que se están revisando. Entonces, a eso se habla de autoaprendizaje, pero si no leen, si no escuchan, y si en general le quitan el valor al esfuerzo que estamos haciendo los profesores por estas clases, no se llega a ningún puerto. Los desafíos adaptativos, siempre siguiendo con el liderazgo adaptativo, habla de un autoliderazgo, un autoconocimiento, y sobre todo, y es fundamental, y tiene que ver con las habilidades blandas, una conexión emocional con los otros. No solamente con los compañeros, en el caso de ustedes, o con la familia, sino también con los profesores, en este caso nosotros seríamos su alteridad, con la comunidad en la cual ustedes están insertas, o insertos, etc. Voy a retomar el tema de las preguntas. Y estas están también en la presentación. Y siempre pensando en la planificación estratégica, o más bien la planificación. A la luz de lo que dice Ferguson, que nosotros habíamos hablado de características socioeconómicas, los objetivos de la organización, que tenían que ver con valores y filosofía, desde la óptica de la gestión, y las fortalezas y las debilidades de esta organización, uno puede hacerse muchas preguntas. Preguntar es siempre más económico que quedarse en la comodidad de la respuesta. De hecho, la mayoría de los procesos educativos en nuestro país se centran en la respuesta y no en la pregunta. Los profesores hemos trabajado en eso. Y así la gente aprende de memoria y pasa. Materia pasada, materia olvidada. Y no hay ningún aprendizaje significativo. Porque ¿qué importa? No importa el proceso, importa el producto, importa el resultado. Entonces, ¿qué importa? La nota. ¿Qué nota te sacaste? Un 7. ¿Pero aprendiste? No sé. Y pasa con el CIMSE, y pasa con la PSU. Y en general, acontece con toda la educación. Porque también, ¿por qué no? ¿Cuántos copy-paste hemos hecho? Lo que importa es el resultado, la nota. Y más aún ahora con los indicadores de que el puntaje de la PSU, si uno tiene una buena nota en la enseñanza media, implica un mejor puntaje. Nuevamente, no es el proceso, no es el aprendizaje, es el resultado. Sumamente positivista. En un país que tiene ADN de positivismo, pero que no hace ciencia. El positivismo como filosofía es el resultado de una mirada científica. Pero si uno ve los indicadores del ex-CONICET, habla de que no se hace mucha ciencia y tampoco se invierte mucho en ella. Insisto, nuevamente, organizaciones mecánicas, en donde se trabaja más la respuesta que la pregunta. Porque además hacerse preguntas e instalarse desde un no saber a lo mejor. O uno se instala también en el error. Hay montones de libros que hablan de que la innovación y la creatividad parte de errores, de equivocarse, de volver a intentarlo, ¿no es cierto? El desarrollo científico tiene eso, mucho de serendipia. Pero en países como el nuestro, en donde equivocarse es mal visto, en donde muy poca gente se atreve a preguntar cuando no sabe, ¿cuánta innovación tenemos?
si no permitimos el error. Entonces, esos libros se ven descontextualizados en nuestro país, en donde esos libros dicen, fomente el error en las organizaciones, porque hay organizaciones como Google, como 3M, son organizaciones creadoras que claramente tributan a otra cultura, tanto como organización como país, pero sí potencian el error. En cambio acá, yo no estoy hablando de errores de Mañalich, tipo Mañalich, porque ahí Mañalich hacía ese error producto de la soberbia, del desconocimiento. Yo estoy hablando de errores en pos de un objetivo, de experimentar. Me refiero a que nos instalemos en la pregunta. A eso me refiero fundamentalmente, que también reconocer cuando uno no sabe, pero también potenciar el aprendizaje, insisto. La pedagogía de la pregunta, que era la que trabajaba Paulo Freire, el educador brasileño, hablaba justamente de eso, de la posibilidad de equivocarse, pero también de la posibilidad de aprender. Y no de la memoria, no de la repetición, que eso es muy de la Edad Media. Y en la Edad Media era adecuado porque estaba en ese contexto. Pero en este momento, el contexto es otro. Y por eso hemos hablado de su importancia, ¿no es cierto?, de la importancia del entorno en las bibliotecas, y por eso también estamos hablando de los liderazgos adaptativos, que tienen que ver con la pregunta, ¿no es cierto?, y con los desafíos adaptativos. Y ahora reiteramos nuevamente las preguntas en base a lo que sostenía Ferguson. Entonces, por ejemplo, en relación a las características socioeconómicas, uno se puede preguntar perfectamente, ¿cuáles son las características de una biblioteca universitaria? ¿Cuál sería la característica de una biblioteca universitaria, pero que está en otro país, por ejemplo, una biblioteca universitaria colombiana? O acá en Chile, ¿cuáles serían las características de una biblioteca universitaria, pero que esa universidad es confesional? Yo hablo de confesional cuando es de una postura religiosa. Por ejemplo, universidad confesional son todas las católicas, la Universidad de los Andes. ¿Cuáles serían las características de un CRA en un colegio? Pero que ese colegio es católico. La mayoría de la oferta educacional a nivel de básica y media son colegios católicos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si uno es no creyente? ¿Por qué no hay más oferta de colegios no confesionales? ¿Por qué no hay más colegios artísticos? ¿Por qué no hay más colegios Waldorf o Montessori? Y se vuelven elíticos, cuando haría muy bien tener una educación bajo esos principios. Nos haría muy, muy bien a propósito de la pedagogía de la pregunta. Insisto, ¿cuáles son los objetivos de una biblioteca universitaria, si es pública o con fines de lucro? Son pocas las organizaciones educativas que se declaran con fines de lucro. De hecho, la Andrés Bello, que forma parte de un mega holding, ¿no es cierto?, internacional, que tiene cerca de 50 universidades en distintos países, no declaran el lucro. Pero claramente lo persiguen. Y nos damos cuenta que en ese mega holding tienen distintos tipos de organizaciones educativas pensando en distintos segmentos de, comillas, clientes, porque tiene la Universidad de las Américas, está la Andrés Bello, pero también está el AIEP, que es formación técnica, está también dentro del holding. Fíjense en el término que estoy empleando, holding. Y también está la Escuela Moderna de Música,
que fue adquirida por ellos hace unos años atrás. Si ustedes se fijan, todas son ofertas académicas para distintos segmentos de la población, pero es el mismo holding o la misma organización. Siempre trabajando los tres tópicos de Ferguson, nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos de una organización mixta como el GAM o como el Centro Cultural Excárcel o como el Centro Cultural de la Moneda? Cuando hablamos de organización mixta, nos referimos a que son organizaciones con vocación pública, pero que también pueden recibir financiamiento de privados. En cambio, las organizaciones que eran de la ex-DIVAM eran públicas y no podían recibir financiamiento de privado. Entonces, quedan con una diferencia bastante ostensible porque unas, las mixtas, manejan más presupuesto que las que son públicas. Y por ende pueden manejar mejores recursos, ofrecer variada oferta, como lo hizo en su momento el GAM, porque tienen financiamiento. No así, por ejemplo, uno ve una organización pública, un museo, por ejemplo, el Bellas Artes, el Nacional de Bellas Artes, si bien tiene una gran colección, esa gran colección no puede competir con las muestras internacionales que organizó el Centro Cultural de la Moneda, en donde pudimos ver hace unos años atrás la colección completa del Peggy Guggenheim de Venecia, completo, acá, en Santiago de Chile. Como no se dio una difusión muy grande, a diferencia, por ejemplo, de los soldados de terracota, había filas, esa exposición de talla mundial, gratis, en ciertos horarios, eso es lo otro extraordinario, no había mucha gente. Pero para aquellos que sabían la importancia de esa colección, fue un placer. Fue un placer poder ver originales que solamente se podía ver si uno podía viajar a Venecia. Y para una ciudadana de pie como yo visité muchas veces esa muestra y me encantó y la disfruté muchísimo. Eso era financiado, como les decía, con aportes de distintas organizaciones, pero también tributaba a una planificación. Para planificar ese tipo de muestras internacionales, que además hay que pagar seguros altísimos, eso se gestiona con muchos años de anticipación, porque trasladar la cantidad de pinturas desde Venecia hasta Chile, hay que tener una logística extraordinaria, que no es de un día para otro. Y lo mismo acontece en el mundo de la cultura. Cuando uno hace gestión cultural, la planificación es fundamental, porque tiene que ver con no solo monitorear el entorno, ver las oportunidades, sino también los presupuestos para completar ese tipo de proyecto. Entonces, el GAM y el centro, en este caso el Centro Cultural de la Moneda, sobre todo el Centro Cultural de la Moneda, durante 10 u 11 años de su gestión, desde que se creó, pudo planificar una serie de exhibiciones de talla mundial. Tenía los presupuestos, pero también tenía la capacidad de planificar como lo estamos hablando, y a tributar los objetivos, a sus propios objetivos. El objetivo que tenía al menos el Centro Cultural de la Moneda hasta hace 1 o 2 años era exhibir muestras de talla internacional
a un precio asequible o gratuito a su comunidad. Otra pregunta es, ¿cuáles son los objetivos post-COVID de un museo? De los museos después del COVID. Inclusive podríamos decir, ¿cuáles son los objetivos de la biblioteca después del COVID? Y a propósito del artículo de una colega, que se llama Javiera Carmona, colega y amiga, que plantea que se está muriendo el museo. ¿Se puede hablar de la muerte de los museos? ¿O cambia el objetivo? ¿O necesita cambiar el objetivo a propósito de la planificación? ¿Cuáles son los valores y filosofía de los colegios? ¿De los jardines infantiles? ¿Cuál sería el valor y la filosofía de la biblioteca de la UPLA, del CIBUPLA? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la biblioteca pública post-COVID? ¿Cuál sería la debilidad de un CRA? ¿Y cuál sería su fortaleza? Todas esas preguntas y muchas más tenemos que hacernos. Y ahí entra el concepto de imperativo categórico de Kant. Y eso lo enlazaba en la clase anterior con la autonomía que tenemos nosotros de preguntarnos y el compromiso que tenemos desde esa pregunta, ver al otro, ver a la comunidad. Por eso, toda gestión es ética. Y todo lo que hacemos es gestión. Para reforzar las materias que hemos estado viendo, y que también lo ocupo en otra presentación, en otras presentaciones posteriores, voy a hablar de un texto que se llama Planeación Estratégica en las Artes, una guía práctica, de Michael Kaiser, que él trabaja la planificación estratégica en organizaciones culturales, específicamente teatros, compañías artísticas, etc. Porque como les he comentado en otras ocasiones, la planificación estratégica viene del mundo de los negocios y se instala en las organizaciones culturales en los 90, producto de la crisis que se vivió en los años 80. Después del COVID se va a hacer, y si no después del COVID, antes del COVID, se hace urgente esta planificación. Entonces, el mundo de las artes, que fue tan renuente como el mundo de los bibliotecarios a la planificación estratégica, hizo que muchos museos y otras organizaciones culturales fenecieran, murieran, se acabaran, producto de no tener recursos. Y eso nos obliga, y entra nuevamente el tema de lo ético. ¿Queremos que nuestros museos se acaben? ¿Queremos que las bibliotecas se acaben? Es cierto que estamos con menos un 5.3 de PIB, con indicadores alarmantes en cuanto a pobreza y a pobreza extrema. Entonces, por eso es bueno preguntarse, porque más de alguien puede decir, no, no es necesario, necesitamos otra cosa. Y pasa lo que está aconteciendo en Bolivia, que la actual presidenta no elegida, no electa de Bolivia, decide suprimir el Ministerio de Cultura porque dice que no es necesario. Y lo cierra. Pero los artistas y los ciudadanos bolivianos discrepan de eso. ¿Tenemos que caer en esa situación tan absoluta? A la luz de Kaiser, es importante tener prioridades como organización.
Y dentro de esas prioridades quiere decir adoptar un plan estratégico que guiará el proceso y nos permite hacer una declaración de principios. Y esa declaración de principios tributa a los valores y filosofía que hablaba Ferguson. Es importante analizar, y ahí entra el entorno. Necesitamos recopilar la información y realizar los análisis internos, eso quiere decir las fortalezas y debilidades, y externos, esas son las oportunidades y amenazas, que revelan los puntos estratégicos que tenemos que enfrentar a través del plan. Y 3, hay que formular estrategia. En el caso de una organización cultural, Kaiser dice que tenemos que desarrollar estrategias artísticas, administrativas y financieras que nos permitan lograr un mayor cumplimiento de los principios del proyecto. En el caso de las organizaciones culturales como una biblioteca, tendría que ver los principios administrativos, financieros, pero también los propios de cada biblioteca. Habíamos revisado, por ejemplo, que las bibliotecas públicas son centros culturales. Revisamos que la Biblioteca Nacional tiene la misión, su razón de ser, que es acopiar todo el conocimiento de su país. Y los CRA, como centros de recursos de aprendizaje, tienen que estar acompañando de manera permanente no solo a los estudiantes, sino a toda la comunidad educativa, incluyendo los apoderados. Entonces, todo eso obliga a que tenemos que planificar y desarrollar estrategias. No quiero hablar todavía de la mirada de Porter, que Jorge le agrada, y se maneja bastante bien, sino más bien voy a comentar brevemente las estrategias. ¿Por qué vamos a hablar de estrategias? Porque estamos tributando a Michael Kaiser. Y esto está en el texto que anteriormente mencioné y que reitero nuevamente, que se llama Planeación Estratégica de las Artes, una guía práctica. Hablamos entonces entorno, ¿no es cierto?, valores de la organización, y ahora estamos mencionando la estrategia. Para Kaiser, las estrategias de una organización son simplemente la descripción de la manera en que se espera cumplir con sus principios. Recuerden, los principios tienen que ver con la filosofía de esta organización. Dados los requisitos de la industria y sus fortalezas y debilidades. Fortalezas es lo que una organización sabe que está haciendo bien, y las debilidades son todo aquello que la organización no está realizando de buena manera. A veces las fortalezas, si no son bien monitoreadas, se transforman en debilidades, y si uno es bastante estratégico, las debilidades se transforman en fortaleza. Por eso siempre se habla de que la planificación es un proceso. Y si uno mira, por ejemplo, la acreditación de las universidades, también es un proceso y tributa a esto, porque en la medida en que uno logra la certificación o la acreditación por una X cantidad de tiempo, como lo hablábamos en la clase del lunes pasado, esa acreditación es por un tiempo determinado, pero eso obliga a que la organización siga trabajando para mantener o mejorar esa acreditación. Por eso es proceso, no es lograr la acreditación y quedarme dormida en los laureles. Es lograr la acreditación, mantener ese estándar y producto de ello, generar una suerte de dinámicas que se traducen en cultura organizacional, valores, filosofía, nuevos servicios, etc.
Ustedes pueden nuevamente preguntarse, ¿pero es factible hacer eso con un entorno como el que estamos viviendo? Esas son parte de las preguntas que tenemos que hacer. Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, que el CIMSE en este contexto no tiene razón, la pregunta es, ¿será necesario acreditar las universidades? ¿O tal vez se deben crear otros procesos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? En mi caso es entregarle las herramientas, los insumos para generar un proceso de aprendizaje significativo. Optamos con Jorge trabajar esta dinámica de clases centradas en la contingencia, pero también en el entorno. Por eso hablamos de COVID, por eso lo comentamos clase tras clase, porque se vería un sinsentido pasar estos tópicos como si estuviéramos en otra situación, en otro país. No, estamos en Chile, estamos en América Latina y estamos en tiempos de pandemia. Entonces, la gestión tiene que verse desde esta óptica. No podemos hacer vista gorda, más aún, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de estrategia. La estrategia implica que uno tiene que estar monitoreando el entorno. Sería una clase demasiado teórica si no lo hacemos desde de esta forma. Habíamos hablado de estrategia, ¿no es cierto?, desde Kaiser. Ahora vamos a hablar desde un autor chileno, Arnoldo Jacks y Nicolás Macluf, ambos formados en la Universidad de Chile. Arnoldo Jacks, desde hace mucho tiempo no vive en nuestro país, es ingeniero civil, como les comentaba, de la Pontificia Universidad Católica, estudió en Michigan y también en Berkeley, California. Y él está trabajando en el MIT. Hay que reconocer, así como reconozco la labor y el trabajo de muchas colegas, hay que reconocer cuando los chilenos hacen un aporte y son muy reconocidos en el extranjero. Arnoldo Jacks, salvo la gente de su escuela, le tributa. Pero acá en Chile no se habla del aporte de él como autor a la planificación estratégica. Yo sí le estoy reconociendo su aporte, porque asesoró a muchas organizaciones, porque trabajar en Estados Unidos producto de su mérito académico es notable. Él dice, a la luz del texto Lecciones en Estrategia, hacia una gestión de excelencia, que el proceso de formular una estrategia es fundamentalmente dialógica y que deben concurrir todos los líderes de la institución para darle legitimidad. Yo les había comentado anteriormente el problema de la planificación estratégica de la UTEM, y no solamente de la UTENA, muchas organizaciones lo hicieron de esa forma. Un grupo de personas contrata a otro grupo de asesores, arma la planificación estratégica porque sale más fácil, más económica, porque establecer una actitud dialógica con todas las personas que forman parte de la organización implica tiempo, dinero, y a veces enfrentarse con problemas. Pero cuando uno trabaja planificación estratégica, cuando ustedes decidan hacer planificación en los lugares donde ustedes trabajen, se van a dar cuenta de todos estos bemoles, pero también se van a dar cuenta que si no hacen que sea participativa,
no es legítima, como lo que pasó en la UTEM, y tiene problemas porque se disocia de la realidad. Es interesante que en este diálogo las personas tengan la capacidad de ver la organización a futuro. Por ejemplo, las preguntas que yo lancé al final de la primera parte de esta clase y ahora, ¿qué respuestas podemos dar? ¿Qué podemos lograr preguntándonos, por ejemplo, con el cierre de la... ¿es factible cerrarla? Más que factible, ¿se hace necesario cerrar el museo? ¿Es viable mantener tanto centro cultural? ¿Qué pasa si los alcaldes empiezan a cerrar las bibliotecas municipales porque no pueden financiarlas? ¿Qué va a pasar con toda esta institucionalidad cultural que se fue armando desde la década de los 90? ¿Qué pasa si el próximo año se reducen aún más los presupuestos de los fondos concursables culturales? ¿Qué pasa si el próximo año no hay PMI, Programa de Mejoramiento de Infraestructura? De hecho, este año se redujo a 465 millones de pesos para aproximadamente 30 proyectos que se adjudicaron. ¿Se acuerdan que yo les comenté que había sido evaluadora del PMI? Bueno, la última reunión la tuvimos la semana pasada, no el año pasado, estoy clarita. Tanto tiempo hablando sola con el computador. Aunque sé que está ahí Jorge, no sé si estará escuchando, pero yo sé que está ahí como un misterio. ¿Qué pasa? Sí, sí, yo sé que me escucha Jorge. Era una provocación para que pase a la posteridad. Es que demasiada mayéutica en mi vida, demasiado, porque con lo último que voy cerrando esta clase es un tributo a una psicoanalista chilena muy interesante, que se lo comentaba Jorge en la mañana, la Constanza Michelson, que ella dice que hay que, en una presentación que hizo para el Congreso Futuro, que había que cambiar el modelo cartesiano, que es pienso, luego existo, para decir siento, luego existo. Y yo creo, a la luz de la neurociencia, han hecho unas investigaciones muy potentes, y hay investigadores argentinos y chilenos muy buenos también, de que hay que trabajar el tema emocional. Entonces, recapitulando todo lo que hemos visto, estamos en un entorno incierto y doloroso a nivel latinoamericano y a nivel país. Necesitamos observar ese entorno y posicionarnos. Y tenemos que ser adaptativos, porque lo que se nos está pidiendo es complejo, pero también tenemos que estar a la altura de ello. Ustedes van a salir a trabajar a un entorno complejo, desafiante. Entonces, más que quejarnos, tenemos que estar trabajando por los resultados. ¿Qué desafíos adaptativos tienen las bibliotecas en el fondo? ¿Qué desafíos adaptativos tienen los museos? ¿Qué desafíos adaptativos tienen en general las organizaciones culturales? Yo había citado a Fuentes Romero diciendo que las bibliotecas como organizaciones sociales estamos sometidas a la influencia del entorno, los museos y los centros culturales también, porque tienen una misión. Y si bien hay problemas económicos,
las bibliotecas y los museos tenemos que adaptarnos a esas necesidades. El entorno, aparte de lo legal y de lo político, nos habla de nuevas necesidades sociales. Y ahí entra el imperativo categórico, lo ético. ¿Estamos a la altura de las necesidades de nuestros usuarios? ¿Somos capaces de salir de nuestra zona de confort? ¿Somos capaces de actuar de manera solidaria con el otro? Porque en este momento no podemos actuar de manera sola, necesitamos a los otros. Tenemos que dejar de ser clientes y consumidores para volver a recuperar la comunidad perdida que decía Norbert Lechner. Tenemos que volver a lo común, a lo ético. Y estas preguntas son solo parte de las muchas que ustedes pueden hacerse y que tiene que ver con la materia de la próxima clase, que es estrategia, planificación, misión y otros términos que si no los adecuamos en el contexto se transforman en un sinsentido. Y la idea es que estudiar no sea un sinsentido, que yo haga clases tampoco se vuelva eso, y que hagamos este constructo entre todos los que queremos vivir con dignidad. En este momento yo soy la profesora, pero en otro momento soy Cecilia Jaña, soy hija, soy hermana, soy compañera, y voy a ser colega de ustedes. Y eso es lo que importa, porque colega viene de colegiare, que es tomar, que es acompañarse. No, nada más lejano a mi espíritu que no cooperar. Ustedes son los actores de cambio, yo lo estoy muy convencida de eso, no lo digo como un mantra ni como algo reiterativo. Y estas preguntas, estos tópicos, esta materia es para acompañarlos en este tránsito, que es un desafío, que es difícil, pero que los está llamando para liderar esos nuevos cambios que la sociedad chilena necesita. Necesitamos recuperar la confianza, necesitamos crear organizaciones que no sean mecánicas, necesitamos que el liderazgo sea adaptativo. Hoy estoy liderando yo, en otro momento le va a tocar al otro, por eso el liderazgo ya no es visto como una cualidad, una condición, sino como un proceso, y que esto que estamos viviendo sea un aprendizaje para recuperar el ethos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.